de las bacterias y se va a recuperar más rápido, ¿vale? Seguimos con las preguntas. Dice... José Fonseca, ¿cómo la pareja? Amigos, yo no tengo las parejas, vaya, los que estoy subiendo, miren, si leen el título, dice selecciones temporada de aves que se quedan en el aviario. Y me preguntan, ¿de a cómo la pareja? Cuando estoy poniendo aves que se quedan en el aviario, no están en venta. Dice Susi López, no menciones el medicamento, ¿lo puedes compartir por favor? Ah, el medicamento para las calvas. Muchos me dicen que por qué no doy el medicamento, cuando yo en el video estoy diciendo que es un tratamiento mío, ¿vale? Ese tratamiento, amigos, como tal, yo lo vendo porque es un tratamiento con el cual yo me ayudo para comprar la semilla, ¿vale? Algunas cosas se pueden compartir y otras no. Incluso algunos me han dicho por ahí que de qué les sirve seguirme si no doy los nombres de los medicamentos, las dosis y todo eso. Amigos, cuando en los videos están las dosis, es que ese es el problema, no ven el video y solo quieren preguntar para que uno les responda más fácil. No, y literal, si quieren el medicamento, el tratamiento, tienen que ver los videos, si no, qué chiste de que yo me mata haciendo un video aquí, si no van a ver nada, ¿vale? Y realmente, pues el que se quiere ir, pues que se vaya. Yo no soy su veterinario ni me están pagando como para decirles qué es lo que requiere su ave, ¿vale? Ahora sí que gasten su dinero, amigos. Compren y paguen veterinario. Dice, ¿qué gamas son? Gracias y saludos cordiales. Él me comenta de estos de aquí. ¿Que qué líneas son? Amigos, son opales. Por ahí estos dos son opales. La línea que preguntas. Dice... disculpe, yo tengo... Ofelia, yo tengo dos canarios y una canaria y hace como 15 días la canaria puso sus huevos y ya casi tenían como 10 días para nacer y ella se ponía en el nido, pero cuando menos acordé ya no estaban los huesos en el nido. Encontré uno tirado en el piso. Ah, bien, esto pasa porque a veces los huevos se secan o simplemente el macho molesta mucho a la hembra y ocasiona que la hembra salga del nido disparada y tira los huevos, ¿vale? O hay hembras que les falta proteína, les falta aminoácidos y por eso se comen los huevos y por eso es que no los encuentran. Dice Luis Gerardo, pásame tu número, me urge unos tips. Amigo, aquí están los videos, chéquenlos. Ahí en el grupo de Facebook, búscame como La Cría del Canario MX. Ahí puedes dejarme tus preguntas y con gusto las respondo. Ramón García, muy linda Canarios, lo felicito. Gracias, amigo, un saludo. Zuli López, un enchilado, ¿con qué lo cruzo? Elisabel, ¿con qué lo cruzo? Los enchilados, muchos le llaman así a ese tipo de canarios que están hasta el fondo, amigos. Ese tipo de canarios son bronces, pero en su caso me imagino que han de ser nacionales. Esos los puedes cruzar con un canario pío naranja, un canario que sea igual. Mira, estos parecen enchilados, pero estos son negros, rojo mosaico. Isabel, ¿con qué lo cruzo? Como ya mencioné, muchos dicen que ese canario es Isabel, pero es un canario pío, ese lo puedes cruzar con un canario pío, pero en fondo amarillo, no blanco, ¿vale? O en su defecto con un canario verde. Nunca crucen canarios blanco con blanco si no están seguros si es dominante o es recesivo, porque van a sacar pájaros muy feos. ¿Cómo obtener una gata como el que muestras? Como ya te mencioné en otro comentario, nunca vas a poder conseguir canarios ágata a menos que tu canario sea portador de ágata. Con nacionales no hay forma, a menos que te llegue a dar la mutación, pero como tal, eso tarda años. Imagínate que para tener canarios ágata
pasaron años y no surgió en todos los aviarios, surgió en un aviario, hubo selección, empezaron a fijar la mutación y como tal es así como la tenemos, ¿vale? Arturo Sevilla, buenas tardes, ¿cómo le puedo para sacar de ese color? Saludos. Me pregunta de este color, ¿cómo le puede hacer para sacar este tipo de canarios? Pues no hay más que necesitas portadores de opal o en su defecto canarios opales, si no, no puedes, ¿vale? Dice Aida, gracias amiga. Dice, hola, soy Aida, muy buen día, tengo una duda. ¿Macho y hembra siempre deben estar juntos o separados? Es de gustos. Para que tengas una mejor preparación para la siguiente temporada, te recomiendo que las hembras estén aparte y los machos igual, ¿vale? Los machos como tal deberían de estar en una jaula solos, pero en temporada de muda también puedes poner dos machos y no vas a tener tanto problema, ya que están mudando y se debilitan un poco, por lo tanto no pelean tanto. Y de esta manera los puedes tener, pero cuando ya están en celo, para nada te recomiendo que tengas dos machos o se van a lastimar, ¿vale? Dice Lucía, una pregunta. ¿Y cuando ya tienen los ácaros también se aplica una gota cada 15 días? ¿Y el tomado también sirve? El tomado yo no lo recomiendo mucho porque en general las aves no consumen la dosis que es, ¿vale? En temporada de lluvias, temporada de frío como ahorita, los canarios no toman tanta agua. Entonces es más difícil que adquieran la dosis correcta. En temporada de calor toman mucha agua, entonces toman más medicamento y pueden tener una sobredosis del mismo. Lo que yo recomiendo es usar el tópico, le pones una gota en la yugular y te olvidas hasta los 15 días. Por ejemplo, yo hace 15 días le apliqué tratamiento. Aquí está el tratamiento. Hoy le voy a aplicar otra gota y ya me voy a olvidar de él por un tiempo. Se recomienda desparasitar 2 veces al año, pero, por ejemplo, yo desparasito hoy su segunda dosis y ya no les voy a poner. Pero si en un mes y medio yo veo que se me están quedando peloncitos o se rascan mucho, entonces es momento de volver a desparasitar, ¿vale? Porque por lo general en lugares donde tienen palomas, gallinas o llega mucho pajarito silvestre, los ácaros nunca se terminan, entonces hay que estar desparasitando muy regularmente, pero no tanto. Yo te recomendaría que por lo menos lo hagas cada 2 meses, cada 3 meses, ¿vale? En el caso que tengas infestado tu aviario, perdón. Dice Alma, saludos, ¿cómo hace la pasta de cría? Pues es una mezcla de pan, semillas, vitaminas, calcio, etcétera, etcétera. Aquí en YouTube puedes encontrar muchos videos de cómo se prepara, pero muchos prefieren mejor comprarla porque viene mejor preparada, ¿vale? Y así consigues todos los ingredientes que lleva. María, ¿qué gago? Mi canario pelea mucho a mi canaria. No la deja comer. La vive siguiendo por ti da la jaula. Perdón amigos, pero yo leo lo que me escriben. Y no deja que ella coma tranquila. ¿Qué pongo? Pues sepárala, no hay más. Cuando se pelean demasiado, no es momento de que estén juntos. Sepáralos y cada quien en una jaula. Cuando estén en celo, los vuelves a juntar. Usuario, ¿a partir de qué día los cubro a los canarios? Gracias. No sé a qué te refieres porque lo comentaste cuando nacen los canarios en un video. Yo no cubro mis canarios. Muchos tienen las creencias de que cuando la canaria tiene pajaritos debes de cubrir la jaula y no es así. Tú puedes tener la jaula así, mira, yo no tengo ningún trapito, puedes ver que todos están así y así me van a criar, ¿vale? Son creencias de la abuelita, no se las crean. Dice, hola, están muy bonitos sus canarios, Cecilia.
Muchas felicidades. Yo solo tengo 4 parejitas, pero me fue bien esta temporada. Espero el próximo año, si Dios quiere, me vaya mejor. Qué bueno que te fue bien, amiga. Muchos tuvieron demasiados problemas, otros no criaron bien. Entonces, qué bueno. Ojalá que para la siguiente te vaya mejor. Dice Lupita, dice, hola, buen día, Dios lo bendiga. Disculpe, una pregunta. ¿Cómo saber si mi canaria está lista para poner? Agradezco su respuesta. Saludos desde Zapopan, Jalisco. Saludos desde el Estado de México. Amiga, búscate en YouTube un video que se llama Preparación de Canarios, la cría del canario MX. Ahí te explico y muestro cómo es que se sabe que ya están listos, ¿vale? Dice Silvia Salazar, están muy bonitos, saludos. Gracias, amiga, saludos. Silvia Salazar, muy bonito.